Ahí sí. Ahí sí, Perfecto, gracias. perfecto. Oye, bueno, como decía, agradecerles que nos hayan seleccionado para mostrar lo que es la teoría C y encauzar un poco el discurso que le estamos planteando básicamente en esta presentación, basado singularmente desde el punto de vista de la solidaridad como el mecanismo de bienestar y con su respectiva aplicación en la economía. Ahora, en ese contexto, voy a partir comentando un poco de dónde viene la idea de la teoría C rápidamente, ¿ya? Que es básicamente producto de la reflexión permanente que he tenido yo como profesor y como actor pensante en este tema, y también un grupo que se llama el Grupo C, que les lo voy a comentar ahora, que cada vez ha ido aportando más sobre este tema. Esto partió el año 2017, a fines de 2017, en mi doctorado, donde básicamente tuve que ahondar mucho en el tema del marketing, pensando en el futuro del marketing como una filosofía más que una disciplina. Y eso me dio para pensar muchas cosas, entre las cuales cuando uno va en el automóvil empieza a pensar temas como, por ejemplo, ¿por qué no te dan la pasada, ¿cierto? Los distintos tipos de conductores, o si uno se pone al lado, ¿por qué uno o el otro avanza más rápido? Y son básicamente observaciones que parecieran ser sin importancia, sin embargo tienen una trascendencia fundamental de cómo nos comportamos nosotros los individuos en el aspecto humano. También desde el punto de vista de la familia, cuando uno escucha a los papás que le dicen que te vaya bien en tu día, y uno se piensa y dice, bueno, ¿qué gana mi papá diciéndome esto? O mi mamá, o mi esposa, o incluso los hijos. Y en ese contexto hay una suerte de bienestar desinteresado. Lo hago porque me siento bien, porque de alguna manera eso me deja contento, me deja feliz, y no tiene que ver necesariamente con el dinero. También en el transcurso de estas reflexiones aparece la primera versión de la teoría C, en donde básicamente ya aparece un concepto que es la empatía, en donde el pensar en el otro, el definitivamente ahondar en justamente lo que, que las contrapartes puedan querer es fundamental. Y ahí nace el grupo C, que partió con algunos estudiantes de nuestra universidad, pero se ha ido empleando a otros lugares, también en la UDP, también en el DUOC, etc. Y partimos hablando desde el punto de vista económico, mirando a Natch, y mirando a Adam Smith. Y llegamos al dilema del prisionero y nos dimos cuenta, muchos de ustedes pueden haber conocido o escuchado el dilema del prisionero, pero básicamente Natch propone que si hay acuerdo y hay colaboración, hay una solución que es única. Sin embargo, en algún minuto nos dimos cuenta y dijimos, oiga, pero ¿qué pasa? ¿Habrá más soluciones con dos personas que, siendo capturados, teniendo objetivos distintos, a lo mejor uno quiera estar en la cárcel y otro no quiere estar en la cárcel, y ahí nos asustamos, porque principalmente nos dimos cuenta de que hay más soluciones ahí, y no solo eso, sino que la vida o nuestro quehacer diario tiene que ver con eso? Ahora, hay más reflexiones, por supuesto, y hay motivadores extras, como por ejemplo cuando uno le pregunta a las personas, y me pasa mucho en los posgrados que yo dicto, le pregunto a los ejecutivos, ¿qué busca tu empresa? Ganar plata, rentabilidad. Y le pregunto, ¿y usted qué buscan en sus vidas? Ser felices. Yo le digo, bueno, como las personas que quieren ser felices están más preocupados de la plata en las empresas que de ser felices ganando esa plata. Entonces, hay una dicotomía detrás de eso. Lo mismo pasa cuando uno empieza a buscar profesiones gratificantes. En la vida, cuando uno dice, ¿cuál es el ranking? Según Forbes, de las 10 principales profesiones gratificantes, de las 10 hablan de ayudar. Y eso es muy interesante, porque hablan de la preocupación por las demás personas. Y por otro lado, sin duda, el entender por qué uno hace lo que hace. Tengo personas, amigos que son bomberos, por ejemplo, y me pregunto, ¿por qué tú vas y haces lo que haces? Y me dice, porque quiero ayudar, porque me siento bien, porque mi corazón se siente bien. El otro día me tocó hablar con una persona que fue a retirar unos aparatos, y le pregunto, ¿por qué tú vas y retiras las cosas gratis y que parecieran desperdicio? Y me dice, no, es que esto yo lo ocupo y lo regalo a otras personas. Yo le digo, ¿y cómo te sientes? Yo me siento bien. Es más, me dice, yo no teniendo nada, fíjense, no teniendo nada, regalo muchas cosas para personas que de verdad lo necesitan más que yo. Y en ese sentido, la preocupación por el otro, el bienestar del otro, es muy importante. También hay un motivador para mí muy importante, para nuestro grupo también, que se llama Arnoldo Hacks, el precursor del modelo Delta, profesor muy relevante no solo en la escuela en ingeniería, sino en el MIT. Y él habla y tiene temas muy interesantes que me ayudan también a mí a razonar y a ratificar el tema de, por ejemplo, cómo uno puede enfrentarse en el mundo desde el punto de vista del relacionamiento. Y no
y no preocuparse de competir, por ejemplo, no preocuparse de destruir. Imagínense si fuéramos más constructivos en vez de destructivos. Imagínense que de alguna manera el premio o la ganancia, en vez de pegarle a alguien, sea el abrazo. Y eso genere finalmente el por qué nosotros podemos irnos desarrollando desde el punto de vista sobre todo económico. Que Arnoldo Hacks tiene resultados muy importantes desde el punto de vista de los resultados económicos asociados a esto. Lo mismo pasa con la preocupación de, en ese caso, el cliente, el amor hacia el cliente, y por lo tanto, nuevamente, el bienestar. Y finalmente, lo que vemos diariamente. Diariamente en nuestros matrimonios vemos esta complicidad, ¿cierto? Esto que Hacks introduce como el bonding, y que uno cuando lo lleva a las relaciones personales habla de ese lazo permanente, ese lazo incondicional, eso que tú quieres que al otro le vaya bien y el otro quiere que tú le vaya bien, y eso se produce en el matrimonio, en la familia, incluso con las mascotas. Lo puse ahí porque habitualmente uno mira a sus mascotas y se encuentra con que definitivamente son muy desinteresadas, solamente pensando en el amor, en que quieren dar, brindar y también lo reciben de vuelta. Entonces, en ese contexto, consideramos varios ingredientes, por decirlo de alguna manera, para la definición de la teoría C. El primer ingrediente tiene que ver con el bienestar. Y en el bienestar buscamos varias definiciones, las que más nos acomodaron son estas, ¿cierto? Que no las voy a leer, solamente voy a enfatizar en que ambas, desde el punto de vista del bienestar, están buscando lo que se llama la satisfacción. Y por lo tanto, sea cual sea el tema de lo que yo quiero satisfacer, finalmente es un objetivo que uno se plantea. Entonces, en lo que vamos a hablar ahora de la teoría C, definitivamente los objetivos van a ser clave para entender finalmente lo que es el bienestar. El segundo ingrediente, que nos llamó mucho la atención, tiene que ver con los valores y los antivalores. Es decir, cuando uno revisa la teoría de Adam Smith, ¿cierto? Habla del máximo nivel del bienestar social, ¿cierto? Se alcanza cuando cada individuo de forma individualista, entre paréntesis yo puse egoísta porque hay algunos autores que dicen que Adam Smith no era tan egoísta porque en su círculo cercano que quería protegerlo, pero definitivamente hablamos del individualismo acá, y en ese sentido, ¿cierto? Dice, persigue su bienestar individual, nada más que ello, y por lo tanto, si cada uno lo logra, la sociedad lo logra. Y aparece después John Natch hablando de lo mismo, pero nuevamente dice que se enfoca en el bienestar, sin embargo habla en relación a los demás integrantes con la preocupación de los demás integrantes. Pero así todo sigue siendo individualista o incluso egoísta. Entonces, cuando uno hace esta reflexión, dice, ¿por qué, si el egoísmo es un antivalor, por qué no pensar en un valor? ¿Ya? Y ahí aparece, ¿cierto?, la solidaridad, que es justamente la parte valórica de este antivalor que les acabo de comentar. Y en ese contexto, la solidaridad se define de esta manera. Solidaridad es ayudar a los demás, ¿cierto?, libremente, por lo tanto, uno elige, y sin pretender recibir nada a cambio, colaborando en la causa de los otros. Y por lo tanto, pues, los objetivos, sin duda, son distintos. Esta palabra es clave a la hora de pensar justamente en el bienestar social, como lo planteamos en la teoría. Y por lo tanto, esto no sería nada si es que no lo hacemos con hechos, con acciones, no con intenciones. Y ahí nace lo que es la teoría C. Y la teoría C, su enunciado, básicamente, tiene un esquema parecido al que le acabo de mostrar con Smith o con Natch. Sin embargo, tiene la incorporación de este elemento de la solidaridad. Y la teoría C dice así, dice, una sociedad maximiza su nivel de bienestar cuando cada uno de los individuos acciona, fíjese bien, en favor del bienestar de los integrantes de la sociedad. O sea, me importa el de al lado, de manera solidaria, es decir, libremente, ¿cierto? Sin esperar nada a cambio, bueno, etcétera, y sin dejar de lado su propio bienestar. Esto es como cuando dos personas tienen caminos distintos y una le ayuda a la otra para que la segunda pueda llegar a ese camino, al objetivo final de ese camino, ¿cierto? Entonces, es bien interesante que aquí se invierten los papeles. Como dirían los economistas, en vez de hablar de la oferta y la demanda, hablamos de la demanda y la oferta. Entonces estamos dando vuelta los papeles porque me estoy ahora preocupando de las contrapartes, ¿cierto? Para poder de vuelta, sin duda, avanzar en su propio bienestar. Entonces, en ese contexto hay temas bien interesantes para que esta teoría se pueda llevarse a cabo. La primera es conocer los objetivos. Habitualmente, primero no nos cuestionamos los objetivos y segundo no los contamos.
¿Ya? ¿Qué pasa si los objetivos son conocidos? ¿Ah? Y por lo tanto, yo sé lo que quiere, de alguna manera, las contrapartes o las personas que yo me relaciono. Segundo, hablar de solidaridad, ¿ah? No confundir con caridad, ¿ah? Que eso es un tema bien complejo desde el punto de vista de las interpretaciones de las definiciones. Pero solidaridad desde el punto de vista de la libertad, ¿cierto? Del ayudar, ¿cierto? A los demás. Y por lo tanto, de tener una suerte de elección. ¿Ah? Cada uno elige serlo o no serlo. Y tercero, tener cierta interacción y por lo tanto disposición a poder ayudar o incluso a recibir ayuda y a pedir ayuda. ¿Ya? Dados estos supuestos, las definiciones que vamos a ocupar para una demostración muy corta, pero que es esencial, es la siguiente. Imaginemos que cada uno de las personas tiene un objetivo en la vida, ¿ah? Cualquiera. Y al obtener ese objetivo, o sea, al cumplirlo, uno genera bienestar. ¿Ah? Entonces, B sub A significa que yo generé, ¿ah? Un cierto bienestar dado que yo cumplí mi objetivo como A. Entonces, en ese contexto pueden aparecer distintos tipos de variables. La primera variable que aparece es cuando uno, fíjense bien, por el concepto de ayudar a alguien, se siente útil. ¿Ah? O cuando yo ayudo a alguien, te doy las gracias. ¿Ah? Es como cuando uno va en el automóvil y alguien le dice, me da la pasada para seguir el camino, y uno dice, pase, y la otra persona dice, gracias. ¿Ah? Ese gracias, ¿ah? Definitivamente, ¿ah? Es un beneficio desde el punto de vista del bienestar. Por otra parte, cuando uno está en la situación de querer ser ayudado o de que a uno lo pueden ayudar, existe dos variables bien importantes. El soy importante para alguien más, ¿ah? Y por lo tanto soy afecto de que alguien me pueda ayudar, y también, dado que yo acepto eso, voy a poder obtener y obtener confianza frente a esa persona. Entonces, en ese sentido, hay cosas bien buenas, ¿ah? Desde ese punto de vista, pero también hay un par de cosas que no son tan buenas, ¿ya? Que podemos hablar de los perjuicios, ¿ah? O, de comillas, un poco el daño que podría ocurrir respecto a que si una persona ayuda a otra, podría haber un tercero que se vea perjudicado, ¿ya? Y ahí aparecen dos principales definiciones, una que es el efecto colateral, ¿ah? Y lo segundo es el incumplimiento de los objetivos. O sea, por ejemplo, yo podría ayudar a alguien a estudiar para una prueba, y ya sea a alguien le va bien en la prueba, pero dejé a otro alguien sin ayudarlo. Y a lo mejor, producto que yo ayudé al primero, le fue bien, ¿cierto? El segundo se puede sentir mal, porque dado que no le ayudé, a lo mejor incluso le puede haber ido mal en la prueba. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Hay algunas fuerzas que son positivas y otras que son negativas. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Hay dos resultados muy importantes desde este punto de vista. El primer resultado tiene que ver con esto, con que imaginemos que tenemos tres actores, ¿ah? Y A ayuda a B, ¿ah? En el sentido de la teoría C. ¿Qué significa esto? Que si yo miro el bienestar de esta comilla sociedad, ¿ah? De estos dos participantes, fíjense bien, lo que va a ocurrir, perdón, de estas interacciones, lo que va a ocurrir es que está el bienestar, ¿cierto? Producido por A, si cumple su objetivo, ¿cierto? Sea el que sea, aparecen, ¿cierto? Los alfa, ¿cierto? Aparecen los beta, cumpliendo el objetivo, y aparecen, ¿cierto? Los distintos tipos de efectos colaterales, ¿cierto? Sin embargo, cuando nos vamos a la teoría clásica del individualismo, recordemos que el individualismo y el egoísmo tienen una cualidad que es bien interesante, que no te dejan ver, ¿cierto? El tema de la empatía, y por lo tanto no aparecen todos estos factores que estamos colocando. Y en ese contexto, el factor, o sea, la ecuación se reduce solamente a que los tres integrantes podrían haber generado su propio bienestar o su propio objetivo. Entonces, cuando uno compara estos dos niveles de bienestar, lo primero que logra deducir es que si no hay efectos negativos en esta interacción, definitivamente la teoría C va a obtener mayores beneficios y por tanto mayor bienestar que la teoría asociada al individualismo y al egoísmo. Eso es lo primero. ¿Ah? Y lo segundo, que ya tiene que ver ya ahora con las métricas, básicamente dice que los beneficios tienen que ser mayores a los perjuicios. Y por lo tanto, cuando tengo más beneficios que perjuicios, sin duda que esta es la condición de la solidaridad social, la teoría C, vamos a tener mayor bienestar en nuestra sociedad. ¿Ya? Ahora, esta es la parte teórica, pero sin embargo, cuando uno lo lleva a la práctica, les quiero mostrar algunos ejemplos que hemos realizado y algunos aprendizajes. El primero tiene que ver con marketing, que fue mi desafío inicial con lo cual partió todo esto. Y en marketing, la pregunta es, bueno, ¿es una disciplina? Mi objetivo era demostrar que es una filosofía. Y en ese contexto, teniendo la misma simulación de los integrantes del bienestar y siendo A una empresa, podríamos colocar esta ecuación con puros factores positivos, pensando en que la empresa A
satisface tanto el cliente B como al cliente C. Y por lo tanto, si ambos están satisfechos, no hay efectos colaterales. Y si no hay efectos colaterales y por lo tanto no hay efectos negativos, sin duda va a existir, ¿cierto?, dos tipos de bienestares extras, aparte del propio de haber cumplido el objetivo, que es transaccional finalmente. El primer bienestar habla del cliente como centro, a la misión, asociada a la misión de la empresa y al prestigio. Y el segundo habla de la lealtad y la recomendación. Las personas que trabajamos en marketing entendemos estos indicadores perfectamente, los medimos, los vemos, pero no sabíamos, o no sabíamos hasta ahora, que estos son fundamentales para aportar al relacionamiento con los clientes y por lo tanto a las relaciones a largo plazo. Y acá está demostrado claramente que es mucho más beneficioso que la transacción, que eso es muy importante, las ventas. Y por lo tanto, en ese sentido, la definición de marketing que nosotros proponemos como teoría C, en base justamente a mutar y a crecer en la definición anterior, tiene que hablar de filosofía, tiene que hablar de las personas y tiene que hablar también de los satisfactores que están detrás. ¿Ya? Y por lo tanto, en ese contexto, pensar en el bienestar también de las personas. ¿Ya? Segunda cosa que les quiero comentar, nuestro estallido social. Si uno piensa en la teoría C y lo alinea con la explosión que está detrás de justamente lo que nos está ocurriendo como sociedad, nos damos cuenta de qué es lo que busca la gente, que nos escuchen. Miren qué simple. ¿Y qué significa que nos escuchen? Que justamente se haga realidad esto de entender a la contraparte para nuevamente, ¿cierto?, buscar su beneficio y su bienestar. Lo mismo pasa con un proyecto que me tocó liderar en UC Propone el semestre pasado, donde hablamos de esto mismo, pero desde el punto de vista de la educación. Cómo aporta la solidaridad en la educación y por lo tanto en el bienestar de los estudiantes. Y en ese contexto, la vocación detrás de los profesores, la interacción entre los estudiantes, como está ahí en la foto, es fundamental a la hora de avanzar y no en el competir. Finalmente, lo último que les quiero comentar es que hicimos un estudio hace poquito, hace 2 semanas atrás, con mis estudiantes de marketing. Llegamos a estudiar a casi 1.700 personas respecto a esto. Acá está el objetivo, no voy a andar en eso, pero logramos ver varias cosas. Lo primero que logramos ver es que la teoría C, con los factores que están planteados, como se los mostré, existen y son de real importancia. Lo segundo que logramos ver es que el sentimiento de individualismo existe en nuestra sociedad y podemos mejorarlo. Y lo tercero es que aún como sociedad todavía no estamos preparados para la solidaridad, sin embargo, podremos llegar a eso. ¿Ya? Entonces, para finalizar, hay varios aprendizajes y reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Sin embargo, quiero andar en dos principales. Lo primero es que uno cuando piensa en el individualismo, está pensando en temas asociados al egoísmo y a los antivalores. Si eso uno lo cambia por valores, definitivamente el mundo puede cambiar. Eso es lo primero. Lo segundo es que si yo cuido los efectos colaterales, como está puesto ahí, por lo tanto, minimizar estos efectos negativos de la interacción, definitivamente todo es mejor. Lo que pasa es que tengo que estar convencido para eso. Recuerden esto, que está abajo a la izquierda. Recuerden esto, que para ayudar a otros, primero me tengo que querer, tengo que tener autoestima. Eso yo lo llamo en mis cursos autoestima empresarial cuando hablamos de empresa y también con las personas. Entonces, cuando uno se quiere uno mismo, también puede querer al resto. ¿Ya? Y, por supuesto, cuestionarse los objetivos y compartir los objetivos es fundamental para que otras personas nos puedan ayudar. ¿Ok? Así es que les queremos agradecer este espacio, les queremos agradecer que nos hayan puesto un poquito de atención a esto, invitarlos también a nuestro website, ahí en la teoriac.cl, y de verdad, de corazón, muchas gracias porque esto es primera vez que lo presentamos en público y definitivamente creemos que hay un aporte, no solo a nuestra sociedad, sino que al bienestar humano, y por lo tanto tenemos muchas cosas, como dice ahí, ¿cierto? Muchas cosas que hacer y avanzar en este sentido. Así es que muchas gracias. Y bueno, un rato más esperamos preguntas también. Muchas gracias, Claudio. Muy interesante tu presentación. Ahora le voy a dar la palabra a Maribel Flores, que su ponencia se titula Movilidad Intercontinental para unir nuestra sociedad. Maribel es Bachelor of Arts en Ciencia Cognitiva y Máster en Educación. Actualmente se desempeña como directora global en la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales de la Universidad Católica. Te dejo, Maribel. Muchas gracias, Magdalena. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya, gracias. Ok. Bueno,
Muy buenos días, estoy muy contenta de esta oportunidad de poder conversar con ustedes hoy acerca de algo que me importa muchísimo, que es la contribución de la internacionalización al bienestar de nuestra sociedad. Ha sido un honor trabajar en el equipo VRAI y con la vicerrectora Lilian Ferrer, que ha sido una inspiración muy grande. En julio asumí la dirección de formación global, donde nos toca ejecutar los programas de movilidad internacional para toda la comunidad UC, hacia y desde Chile, preocuparnos por el acompañamiento integral de las personas que salen y se incorporan a la universidad y promover la internacionalización en casa, para que toda nuestra comunidad cuente con una formación internacional desde la sala de clases y también como parte de la vida universitaria. Hoy les quiero contar de un trabajo de investigación que realizamos en conjunto con los estudiantes Aruba Ahmed, Joel Wen de Columbia University, quienes estaban haciendo una pasantía de investigación virtual, Pedro Jacobelli del Centro de Estudios Asiáticos de la UC y la vicerrectora. El artículo se llama Movilidad Estudiantil Internacional entre América Latina, Canadá y Asia. Fue aceptado a una revista indexada en Scopus y está en la última etapa de revisiones. Antes de seguir, puede que se pregunten, ¿qué tiene que ver Asia con este congreso social dedicado a nuestra sociedad chilena? En realidad mucho. Entonces, como probablemente ya saben, los países de Asia son muy importantes a nuestra economía chilena. Entre los 5 países destinos más importantes de nuestras exportaciones, 3 son países asiáticos, China, Japón y Corea. Y los otros 2 son Estados Unidos y Brasil. Además, según un informe de la Fiscalía Nacional Económica, el comercio electrónico aumentó 4 veces entre 2015 y 2019. En total, se estimó en más de 6.000 millones de dólares. Todo esto antes de la pandemia. Además, un estudio de mercado de Euromonitor de 2019 declaró que el líder de ventas electrónicas en Chile el año pasado fue AliExpress, con alrededor de 40% de este mercado, superando hasta Mercado Libre, que tenía solo 30%. Entonces, casi la mitad de los chilenos hacemos compras directamente de China. ¿Para qué decir que más de 80% de los celulares vendidos en Chile en 2018 son de marcas asiáticas, lo que significa que la mayoría de nosotros tenemos a Asia en nuestros bolsillos? Pero no solo se trata de cosas materiales, sino que algo mucho más importante, las personas. En 2008 ya habían 4 millones de personas asiáticas en Latinoamérica, o 1% de la población de esta región. Durante los siguientes 4 años, en Chile se otorgaron más de 3.000 permanencias definitivas a ciudadanos chinos, coreanos y japoneses, y 9.500 asiáticos solicitaron el permiso de residencia temporal. El censo de 2017 mostró que 4% de todos los residentes chilenos nacieron en otro país. Y China está dentro de los 10 países de origen más común entre los que obtuvieron la nacionalidad chilena en 2019. Y yo también soy. Interrumpa, pero es que no estamos viendo tu presentación. ¿No están viendo la presentación? No. No me digas. No. ¿En serio? ¿Ahí la ven? No. Tienes que poner compartir pantalla. Ah, gracias. Pensé que ya tenía harta práctica en compartir pantalla, pero me faltaba, parece. Ahí. Ahí sí. Gracias. All right. Bueno. Ay, ay, ay. Ya, no importa, no se perdieron mucho. Ahí. Eso. Ok. Estamos aquí. Entonces. Ya. En marzo nos enfrentamos con esta situación de la pandemia y se hizo mucho más evidente que nunca la necesidad de relacionarnos con todo el mundo y de ser diverso en ese relacionamiento para controlar y encontrar formas de solucionar este problema tan profundo y distinto a lo que conocíamos. En este contexto se resaltó la poca relación que teníamos con Asia. Aprendimos que en 2019 900.000 estudiantes chinos y 300.000 estudiantes indios realizaron estudios en universidades internacionales. Sin embargo, solo 1% de estos llegó a América Latina. Y en nuestra experiencia también vemos que muy pocos chilenos, 3%, eligen un destino en Asia para estudiar.
Desde ahí se decidió aprovechar esta oportunidad para fortalecer el enfoque asiático de nuestros programas de movilidad estudiantil. Nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles barreras y facilitadores se han identificado respecto de la movilidad universitaria entre Asia y las Américas en la investigación? Bueno, primero se decidió usar una metodología de scoping review, no sistemática en el estricto rigor, pero con ciertos criterios de organización. Entonces se establecieron los criterios de inclusión que los estudios tenían que tratar de la movilidad presencial o a distancia entre Asia y las Américas en contextos de educación superior. Tenían que ser estudios publicados en inglés o español desde el año 2000 en revistas revisadas por pares o en informes relevantes a esta materia, siempre con datos de primera fuente. Asimismo, se decidió excluir revisiones editoriales, artículos de movilidad internacional en otros contextos, por ejemplo, con institutos de idioma o en la migración con un fin de largo plazo. También se decidió excluir artículos sobre la movilidad entre Asia y los Estados Unidos exclusivamente, porque eso ampliaría muchísimo el universo de literatura y sería un poquito cambiar el foco, porque considerando que la alta reputación internacional de esas universidades y el alto flujo de movilidad internacional entre ambas direcciones es algo que justamente lo que estamos tratando de lograr y es lo que no existe hoy en día en Latinoamérica, y entonces en Canadá existe a un nivel mucho menor. Entonces se incluyó Canadá, pero se excluyó estudios exclusivamente entre Asia y los Estados Unidos. Nuestra búsqueda se realizó en base, a 6 bases de datos con buscadores Boolean y con operadores Boolean y en base a estas palabras clave. Entonces, revisamos los abstracts de 426 artículos en total, 56 de ellos estudios completos, o sea, los estudios completos, y de estos se incluyeron 33, que cumplieron con los criterios de inclusión, y también los de exclusión. Y después, específicamente, mientras el resto y después de toda esta revisión, de esos 33 que finalmente se incluyeron, solo 7 mencionaron información acerca de Asia y Latinoamérica específicamente, mientras el resto se relacionaba más entre Asia y Canadá. Entonces había tan poquita información y por eso no era posible limitar la búsqueda solo a Latinoamérica. Si bien era el foco de mayor interés, es que hay tanta carencia de información que teníamos que incluir también a Canadá. Entonces, entre los artículos seleccionados, identificamos 6 categorías que funcionaban para clasificar los limitadores, tanto como los facilitadores. Es interesante que cada una de estas categorías funciona tanto como barreras y también facilitadores. Y aquí al lado sale el número de veces que se mencionó cada cosa. Entonces, para contarles un poco acerca de la forma en que funcionan estos factores para impulsar la movilidad, vemos que los aspectos académicos son una barrera, ¿no? En esto son justamente funciona como barrera, porque hay relativamente poco desarrollo en los centros de investigación de Latinoamérica y solo 3% de las universidades en la región se destacan por su docencia y por su investigación. En Asia se percibe que la calidad y competitividad de las áreas STEM es menor en Latinoamérica, por lo que se hace difícil atraer estudiantes que buscan una experiencia desafiante e intensiva. Respecto de lo cultural, por ejemplo, vimos que en México familias les da nervio mandar sus hijos a Asia, donde las costumbres y las comidas serían tan diferentes. Por otro lado, influye la presencia o posibilidad de discriminación en ambas direcciones, por ejemplo, por estudiantes coreanos en Canadá y también por parte de canadienses en China, que también se han sentido incómodos. El bajo manejo del inglés por parte de los estudiantes chinos salió como una barrera importante y la falta de acompañamiento también se mencionó.
profesores visitantes chinos echaron de menos más consejos acerca de qué cursos deberían tomar. Asimismo, acceso a la información es clave. Poco conocimiento de oportunidades para estudiar en Tailandia, por ejemplo, se señaló como una dificultad para atraer a más estudiantes de las Américas. Finalmente, las políticas públicas funcionan como barreras en algunos casos. En India, por ejemplo, hay una ley que desincentiva la inversión directa extranjera, y esto resulta en que las universidades extranjeras prefieren no establecer sus sedes en ese país. Además, se mencionó que políticas y sistemas que dificultan los procesos migratorios también presentan dificultades. Estos mismos factores pueden convertirse también en facilitadores. Los estudiantes en programas de movilidad buscan destinos que brindan amplias oportunidades para su futuro desarrollo profesional. Por ejemplo, estudiantes chinos señalaron que contar con una experiencia en México les podría ayudar a buscar un trabajo en empresas mexicanas en Asia. Estudiar en un lugar con costumbres diferentes es deseable porque entrega mayor capital cultural, según un estudio. Un estudio acerca de un curso virtual con colaboración entre Japón y Colombia destacó lo interesante que fue esta oportunidad, porque pudieron aprender acerca de una cultura a distancia, ya que sería difícil, de difícil acceso en lo presencial. La necesidad de aprender y perfeccionar el inglés es un motivador importante, ya que en Asia se considera esencial para avanzar en la investigación. Estudiantes chinos en Canadá destacaron que la inmersión es una herramienta potente para eliminar el miedo y soltarse en el idioma. Un alto costo de los programas a veces sirve como facilitador. Según la teoría de capital humana, el beneficio percibido justifica el costo si se considera un indicador de altos ingresos a futuro. Oportunidades para realizar visitas a terrenos, museos y otros lugares se destacan como fortalezas, ya que permiten que los estudiantes se incorporen con mejor éxito, y el efecto aumenta cuando se incorporan también oportunidades de reflexionar acerca de esas experiencias. Finalmente, algunas políticas nacionales que facilitan fondos para apoyar la movilidad internacional y ofrecen autonomía a instituciones de educación superior también se consideran ventajas. De este análisis surgen algunas posibilidades para que la sociedad chilena aproveche estos facilitadores. Para empezar, las percepciones y aprensiones culturales se sitúan en las familias. Se sugiere enfocar el mensaje de los programas de movilidad al núcleo familiar para tomar en cuenta la perspectiva de estos tomadores de decisiones, enfatizando el valor y la seguridad de la experiencia educativa comparado con el turismo común. Como surgió bastante información acerca del impacto cultural que se vive en estas experiencias, es recomendable considerar programas que preparan a los estudiantes para situaciones que enfrentan antes de salir. Asimismo, se ha encontrado que a veces se percibe que los estudiantes asiáticos son más introvertidos de que sus pares. Hay pequeños gestos que pueden incorporar profesores, funcionarios de la universidad para hacer que el ambiente favorezca la inclusión de estos estudiantes extranjeros. Incluye cosas muy sencillas, como por ejemplo, preguntarles cómo están, pedirles su opinión. Acceso a la información es clave, y en este sentido es necesario contar con se detectó que es necesario contar con una página web amigable y entendible, con información en, ojalá, varios idiomas. Asimismo, es importante promover la inclusión de estudiantes internacionales en actividades extracurriculares junto con los estudiantes locales, en vez de en programas aislados. Es imprescindible potenciar el manejo de inglés entre estudiantes académicos, administrativos y profesionales, toda la sociedad, para promover la movilidad entre estos continentes, profundizar relaciones y desarrollar investigación, por ejemplo, en el campo de los estudios asiáticos en la América Latina. ¿Por qué el inglés? Es que también es una lengua en común. En los países de Asia hay mucha diversidad de idiomas. Entonces, el inglés es realmente muy esencial en ese sentido. Considerando la importancia de los rankings para atraer estudiantes de Asia, se sugiere destacar aún más el ranking y las otras cualidades que demuestran la buena calidad de nuestros programas.
Por otro lado, es importante destacar el compromiso social y la responsabilidad pública que generalmente se destaca en las universidades latinoamericanas, lo que se evidencia en este mismo evento que estamos participando hoy. En base a este estudio, pienso que si somos capaces de fortalecer los lazos y los espacios de encuentro con esta parte del mundo, nos ayudará a alcanzar los nuevos descubrimientos y un entendimiento más profundo de nuestra propia identidad, que nos permitirá participar activamente en el desarrollo de soluciones a todo tipo de situaciones que enfrentamos. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Ahora, para finalizar las exposiciones, voy a darle la palabra a Ángelo Mendoza y Juan José Richter, cuya ponencia se titula Un cambio hacia la dignidad, reflexión de la Pastoral Nacional del Trabajo frente a la crisis laboral. Ángelo es trabajador social y actualmente se desempeña como jefe del área laboral de la Vicaría de la Pastoral Social Cáritas, y Juan José es sociólogo y actualmente es responsable del área de gestión de conocimiento e incidencia de la Vicaría de la Pastoral Social Cáritas. Los dejo. Muchas gracias. Saludos a todas, a todos. Queremos contarle con Juan José en estos 15 minutos que tenemos este documento, ¿no? Es un documento y también, bueno, desde dónde estamos hoy día con Juan José. Hoy día estamos acá en representación de la Comisión Nacional Pastoral en el Mundo del Trabajo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esta comisión? Es una comisión que agrupa a distintas pastorales que acompañan trabajadores a nivel nacional. Estamos hablando, no sé, Linares, que acompañan a trabajadoras que trabajan en el ámbito agrícola. Estamos hablando en Copiapó, algunas experiencias con personas migrantes, en Rancagua, en Chillán, con dirigentes sindicales, también algunos movimientos que acompañan a trabajadores como el MOAC o Colpin, que acompaña a emprendedores. Entonces, desde todas estas experiencias que les estoy comentando, es desde donde hablamos hoy día, nosotros en representación de esta comisión, que construye esta reflexión, que frente a la crisis laboral actual aspira a un cambio a la dignidad. Para poder comenzar, miremos lo que está ocurriendo, o desde dónde se origina este documento, como trabajo informal, el crecimiento de las plataformas digitales y la relación laboral que existe ahí, que algo, ahora recientemente hay un fallo de concepción que declara que existe relación laboral, pero todavía hay ambigüedad, hay muchos elementos que dicen, bueno, hay relación laboral, existe un trabajo dependiente o no, y ahí hay cierto nivel de precarización del trabajo, y bueno, las organizaciones populares que han surgido después del estallido social, y también la realidad en torno a nuestro ingreso y la desigualdad, y hay un titular de hace pocas semanas, como el 50% de los trabajadores gana 400.000 pesos o menos. Entonces eso nos refleja un contexto donde en nuestra reflexión de esas experiencias decimos, bueno, frente a lo que está ocurriendo, necesitamos un cambio a la dignidad. Necesitamos un cambio, y ese cambio no puede replicar las mismas formas, sino que tiene que ir en una perspectiva distinta. Y parafraseando incluso lo que han sido los movimientos sociales, como esto de poder buscar, de que la dignidad se haga costumbre, etc. Entonces, yendo a los detalles, el estallido social, algo decía hoy día Esperanza en la presentación del panel de la mañana, tenemos que reconocer de que perdimos la noción de que las personas y su dignidad deben ser el centro de todo desarrollo. Y aquí distintos actores, iglesias involucrados, algunos empresarios, el Estado, todos debemos asumir de que el estallido social se produce desde esa pérdida. Y tener una atención especial en la paz social, en la justicia distributiva, que eso lo menciona el mismo Papa Francisco, y que nosotros vamos en esa línea. Segundo, reconocer que hay ciertos rostros que han sido invisibilizados en este tiempo. Acá nosotros observamos lo que mencionábamos en las plataformas digitales, pero también trabajadoras de casa particular, personas migrantes, etc. Muchos rostros que al parecer
Oh, perdón, me habló mi celular. Algo ocurre en este tiempo de rostros invisibilizados. Bueno, y mirar la recuperación. Esta recuperación, creemos desde nuestras vivencias, desde nuestras experiencias, que tiene que ir más allá de un modelo económico. Es interesante lo que mencionaba la primera presentación de la solidaridad, y una solidaridad que vaya más allá de comprometerse con el otro. No solo desde los objetivos económicos, desde mejorar las cifras, hay un cambio que debemos hacer en eso y poner a las personas en el centro. Hay una cita del Papa Francisco en su encíclica reciente, donde señala que este modelo económico basado en las ganancias y que no duda en explotar y descartar, incluso matar al hombre, bueno, tenemos que hacer algún cambio desde ahí. No podemos seguir replicando los mismos modelos. Y también desde nuestro punto de vista, las estrategias que surgen no pueden surgir, pueden partir solo desde algunas personas. Tiene que tener un carácter al menos tripartito, e incluso un cuarto punto que es la sociedad civil. Estas estrategias hoy día pareciera que se aparecen solo desde la economía, desde el gobierno, o solo desde algún rol académico. ¿Y qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con las trabajadoras? Este diálogo tripartito entre sector público, empleadores y trabajadores, creemos de que desde el concepto de diálogo social que propone la OIT, debe ser una de las formas para poder superar esta crisis. Entonces, en definitiva, este documento, con todas estas reflexiones, llega a 6 puntos. Primero, que no perdamos la dignidad, no perdamos de vista la dignidad de las personas. Reconociendo, bueno, por qué llegamos al estallido social, a la situación que hemos vivido. Segundo, detener la precarización del empleo, que cada vez ha ido avanzando mucho más. Tercero, mirar esos rostros invisibilizados de la crisis social y sanitaria, como que al parecer estuvieran ocultos. Cuarto, recuperarnos más allá del modelo actual. Y ahí rescato lo que decía Francisco hoy día en la mañana, Francisco Gallego, no solo los I, sino recuperar los O. Bueno, vamos a un modelo, pero también no desconozcamos las cooperativas, no desconozcamos el trabajo que han hecho las organizaciones populares. Hay muchas alternativas, pero también hay otros O que podríamos tomar en este tiempo para poder recuperarnos desde la crisis. El diálogo social, como ya lo comentábamos, que no solamente pueden surgir las soluciones desde una parte, sino de muchos otros lugares en diálogo con otros, con otras. Y por último, como iglesia, nosotros ya nos ponemos a disposición y renovamos este compromiso con la dignidad. Bueno, estos son los antecedentes del documento que se los dejamos a Patricia para que ella los pueda compartir después en este documento que hacemos público hoy día. Y Juan José ahora les va a comentar más las propuestas que en concreto nosotros pretendemos con esta reflexión. Sí, bueno, agradecer este espacio que se nos entrega en el Congreso Social, donde podemos compartir, dialogar distintas miradas, distintos saberes y disciplinas. Simplemente complementar lo que decía Ángelo, diciendo que esta reflexión, este discernimiento, busca leer los signos de los tiempos desde el corazón del Evangelio, y un poco la herramienta que tenemos los católicos también en la doctrina social de la Iglesia, que busca complementarse con las ciencias sociales y de alguna manera ir aprovechando la vida que tiene el Evangelio en cada momento histórico, que siempre es muy distinto y muy cambiante. Entonces nos desafía hoy a leer estos signos de una manera especial. Entonces nosotros proponemos finalmente en este documento renovar nuestro compromiso con la dignidad como católicos, católicas. ¿Y cómo proponemos esa renovación? Por una parte, creemos que es necesario abrirse a un cambio de mirada que supere el modelo anteriormente consensuado, acogiendo el malestar social y el clamor ciudadano por el reconocimiento de sus necesidades. En un momento de flexibilidad, lo hemos vivido con la pandemia, ¿cierto? Todos nos hemos tenido que flexibilizar y pareciera que el modelo que hay en nuestro país y en muchos países del mundo se ha vuelto muy rígido. Entonces es un desafío el poder también flexibilizar esa mirada, nuestra mente también en este tiempo nuevo. Así, en el mediano plazo debemos pensar en nuevas estrategias y soluciones económicas
que integren factores solidarios y asociativos, también como mencionaban en algunas de las presentaciones hoy. Es clave esto, cómo la economía deja de verse como algo que nos atomiza, que nos individualiza, siendo que venimos al mundo ya en relación, o sea, somos seres en relación, y por ello rescatar esos factores solidarios y asociativos son propios de nuestra naturaleza, no es algo tampoco que sea algo nuevo, pudiendo generar así empleos que permitan una mayor calidad de vida y sustentabilidad, superando la precarización laboral que enfrentan muchas trabajadoras y trabajadores. Un gran desafío este cambio de paradigma. En ese sentido también muchos tenemos roles, como bien decía Ángelo, la iglesia, el mundo empresarial, también el mundo político. Y en ese sentido juegan un rol clave los empresarios desde el ejercicio ético de la economía. Ya lo han dicho muchos papas, Juan Pablo II, también antes lo dijo Pablo VI, en Populorum Progressio, cómo la economía tiene que ser principalmente ética, no puede ser una ciencia abstracta que se separe de la mirada ética del ser humano, porque eso nos hace perdernos y es un gran desafío el recuperar el ejercicio ético de la economía, también en la construcción del trabajo decente, como le llama también la Organización Internacional del Trabajo, que tiene ciertas características, pero que finalmente dialoga con el pensamiento social de la Iglesia en ver la integralidad y la dignidad humana. En ese sentido, es un desafío el superar, el poner la utilidad de la empresa por sobre la dignidad de la persona humana. Y también en ese sentido, el rol de la política pública también es clave. Creemos que el gobierno, los legisladores en ese sentido tienen el desafío de promulgar leyes y políticas públicas que tengan sensibilidad hacia sus destinatarios finales, es decir, las trabajadoras y trabajadores y su familia. A veces se habla mucho de que hay que mantener el crecimiento económico, que también creemos y la Iglesia siempre ha defendido que es relevante el progreso, el desarrollo, pero cuando ese desarrollo pierde los rostros y pierde los destinatarios últimos, también pierde su sentido. Por otro lado, creemos que es clave el rol del diálogo social. Ya lo había mencionado Ángelo, no tenemos tiempo ahora para explicar en detalle este concepto que también se maneja a nivel internacional y que la Iglesia también le ha dado bastante cabida. Sí creemos que es importante darle más fuerza a este diálogo social tripartito, donde participan trabajadores, empresarios y el Estado, la mirada pública también, que incorpora a diferentes actores en la búsqueda de soluciones desde el ámbito laboral. Nadie puede quedar fuera y es responsabilidad de todos buscar acuerdos más democráticos que permitan una mayor proyección en el tiempo. Así convocamos especialmente a la unidad también del movimiento sindical para abrir caminos de diálogo y entendimiento. Está muy alicaído, a veces se queda en peleas de trincheras, ¿cierto? Y se vuelve clave el ir recuperando estos espacios de participación que de alguna manera permiten desarrollar la micropolítica, pero que también después aporta a la macropolítica. Y en ese sentido también miramos con cuidado el tema de la ayuda social directa, que también nosotros como Iglesia lo estamos entregando, es necesario en una primera etapa, pero no debe prolongarse en el tiempo la asistencia para no caer en lógica asistencialista. Es clave velar progresivamente por el empoderamiento de las personas como sujetos de derecho, validando y fortaleciendo su iniciativa autogestionada. Nosotros igual en toda la ayuda asistencial que hemos hecho como Iglesia en este tiempo, hemos tratado de fomentar la iniciativa autogestionada de ollas comunes, comedores solidarios, para que también ese desarrollo del tejido social se vaya fortaleciendo y no sea una entrega de un alimento que vuelve dependiente por lo menos a la persona de recibir esa ayuda. Ya vamos terminando para no alargarnos mucho. Creemos que la crisis generada por la pandemia no nos puede dejar indiferentes como sociedad. Lo ha dicho también el Papa Francisco, que necesitamos cambiar la mentalidad, un momento de detenerse y ver cómo podemos mejor como humanidad. Vemos necesario en este sentido un cambio hacia la dignidad que lo han pedido nuestros compatriotas, ciudadanos, ciudadanas. ¿Cómo hacemos carne ese grito que hay por la dignidad para levantar a Chile de la situación en la que estamos y hacer un país mejor? Así reconociendo nuestras debilidades como Iglesia, que tenemos muchas y se han ido mostrando con mayor claridad en los últimos tiempos, queremos estar al servicio de los más vulnerables y afectados por esta crisis. Junto a otros y otras, y en coherencia con nuestra misión, reafirmamos así nuestra voluntad para alcanzar un desarrollo humano integral
donde todas y todas pueden vivir con la dignidad que les propia. Ya lo mencionaban también en la mañana los expositores, que este es el concepto de desarrollo humano que para la Iglesia es el que nos debería iluminar. Los dejamos finalmente con una reflexión de las tantas que han hecho nuestro obispo en la conferencia episcopal, pero que también creemos que refuerza lo que hemos reflexionado hoy. Chile espera especialmente de las autoridades políticas y dirigentes sociales la voluntad y compromisos suficientes para lograr un pacto social por el bien común que permita generar condiciones a favor de todas y todos quienes habitan nuestro país, especialmente los más desposeídos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ángel y Juan José, por la presentación. Ahora abrimos el espacio a preguntas. Pueden ser a través del chat o levantando la mano en participantes. De hecho, ya tenemos una para Claudio, de Victoria, que dice: si te tocara la suerte de poder redactar un párrafo para la nueva Constitución, ¿cuál crees sería tu aporte? ¿En qué pilar pondrías tus dados para lograr una sociedad más justa y solidaria, con personas e individuos que cuenten con un capital social? Bien, Victoria lo puso hace rato ahí, igual le di una vuelta, es más, ya habíamos pensado, sobre todo con nuestro grupo de trabajo, temas asociados a la Constitución. A ver, lo primero que quiero contarlo en breve, lo primero que quiero destacar es que primero el tener personas que estén orientadas al tema de la solidaridad, como el capital social, sería ideal tenerlos. Y si uno no lo tiene, lo puede criar. Eso creo que es muy importante. Se puede enseñar el tema de la solidaridad. ¿Ya? Hay un autor, ¿ya? Que se llama Matthew Ricard, que lo pueden buscar ustedes ahí en YouTube o en las charlas TED, que habla sobre el altruismo y da tips justamente para eso. Y por lo tanto, podríamos tener ciertas personas en ese contexto, en donde básicamente el aporte a la nueva Constitución es el cambio de foco, sin duda, de salir del individualismo e irnos al tema de la solidaridad. Ese sería el aporte, a mi juicio, fundamental, y por lo tanto, cambiar el rumbo completamente. O sea, si íbamos hacia un lado, ahora vamos en un sentido completamente distinto. ¿Ya? Y por lo tanto, la teoría C lo que busca ahí es justamente eso, el convencimiento a ese lugar. Pero ese convencimiento no es obligado. Eso es lo que creo que es interesante reconocer acá. No es obligado. Esa elección es libre. Y por lo tanto, dentro de esa libertad, después viene justamente la responsabilidad asociada a haber elegido ese camino. ¿Ya? Y otra cosa que creo que es importante mencionarlo, ¿ya? Que la teoría C, al tener esa ecuación media extraña que les puse hace un rato, que era mejor que la del individualismo, más bien no es que sea mejor, incluye al individualismo, que eso es muy interesante, que es como si fueran etapas. Primero pienso el punto de vista individual, después empiezo a pensar un poquito más desde el punto de vista colectivo, pero colectivo cercano, individual, pero un poquito más amplio, que es lo que hace Nach, y definitivamente la teoría C sale de ahí y piensa en todos, pero como primera opción, y no como segunda, que es lo que hace Nach. Entonces, en ese contexto, cada vez como si fuera un círculo que se va cubriendo por círculos mayores en ese sentido. ¿Ya? Así que, como resumen, cambiar individualismo por solidaridad, primera cosa, y segunda cosa, fomentar a través, y probablemente a través de la educación, este tema de ir mejorando, como lo dije en la presentación, el capital social en ese contexto. Muchas gracias, Claudio. Acá tenemos otra pregunta para ti, de Michael Martínez, uno de tus alumnos en el MI, y su pregunta es: ¿cómo cambiamos la lógica de maximizar las utilidades solo mirando hacia el bolsillo? En el sector público, que es donde él trabaja, existe el concepto de la utilidad social, pero las decisiones no siempre son sociales. Oye, gracias, Michael, por la pregunta. El MI, el Magíster en Ingeniería Industrial, por si acaso, para que todos sepan. Oye, en ese sentido, sí, claro, uno dice, oye, siempre miramos el dinero, ¿ya? Pero permítanme compartirles justamente una diapositiva que yo muestro también en el MI, pero desde el punto de vista ahora de las teorías, que ellos no ven esta diapositiva,
permítanme decirles esto, que cuando nosotros pensamos en la plata, estamos pensando en Smith, en la parte transaccional, ¿ya? Y por lo tanto, cuando empezamos a avanzar, que es lo que hizo Natch, cuando empieza a avanzar y dice incorporo más personas, lo que está haciendo Natch desde el punto de vista de la sostenibilidad ahí es que permanezca en el tiempo, ¿cierto? Este concepto finalmente de empresa y relacionamiento, pero en base al bienestar propio, y después del resto. Y cuando empezamos a pensar en la teoría C, que engloba más esto, que está pensado ahora en las personas y no en la empresa, lo que debería ocurrir, fíjense bien, es que si las personas están satisfechas, que es la parte asociada al bienestar, ¿cierto? A la necesidad satisfecha, ¿qué debiese pasar? Debiese pasar que todo el resto, al estar incluido, debiese darse naturalmente, ¿ya? Dicho lenguaje económico, si pienso en el cliente me va a preferir. Si el cliente me va a preferir, va a seguir conmigo. Y si sigue conmigo, que esa es la sostenibilidad, yo saqué bien las cuentas desde el punto de vista del dinero y voy a ganar plata permanentemente. Ese es un argumento desde el punto de vista económico para convencer a las empresas a no hacer lo que Adam Smith provoca y que después lo hacen los economistas llevados a la verdadera teoría, que es las empresas buscan maximizar sus utilidades. La teoría C, en ese sentido, diría, las empresas buscan maximizar el bienestar de sus clientes. Entonces, si los clientes están satisfechos, por lo tanto, con un bienestar óptimo, satisfaciendo sus necesidades, naturalmente las empresas deberían ganar dinero. Eso es el punto que la teoría C provoca y justamente hace que las empresas se empiecen a cuestionar. Un ejemplo de eso es lo que hace Hacks con el modelo Delta, pensando en el relacionamiento con los clientes, ¿ya? Pero Hacks todavía no se basa en una teoría, sino más bien se basa en la práctica de pensar en que el cliente es lo más importante. La pregunta es, ¿cómo está demostrado que el cliente es lo más importante y que es superior su resultado desde el punto de vista del bienestar a Adam Smith desde el punto de vista de la rentabilidad? La teoría C es quien responde esa pregunta. Espero haya quedado más o menos... Sí, profesor, muchas gracias. Eso le entendí a la Karina, súper. Acá tenemos otra pregunta de Michael, pero esta vez para Maribel. ¿Dónde se puede hacer la intervención inicial para lograr universidades que generen más y mejor investigación? Desde mi punto de vista, la carencia viene de la formación más básica de las personas. Por la pregunta. Bueno, en nuestro caso, todo lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que está haciendo la VRI, la Vicerrectoría de Investigación, ha sido muy importante para impulsar la investigación en la Católica, por lo menos. Entonces creo que eso es un súper buen modelo y tenemos que estar muy contentos y satisfechos que seguramente estamos en ese 3% de universidades que impulsa tanto la docencia como la investigación y tenemos centros de investigación importantes en la universidad. Eso es una anomalía en la región. Entonces, creo que por un lado estar orgullosos con eso y fijarnos en las cosas que hemos estado desarrollando y concentrarnos en eso. Por otro lado, hay algo que sí es importante, un área donde podríamos crecer tal vez, sería el manejo de inglés. Cuando dices que las carencias vienen desde la formación más básica de las personas, es cierto que, claro, si uno ve el sistema educativo chileno, o sea, no como sistema, pero en general, o sea, es cierto que hay mucho por mejorar. Hay mucho por mejorar en ese sentido y eso está un poquito fuera del ámbito de acción de las universidades. Entonces uno tiene que trabajar también con las personas que tiene. Pienso que unos primeros pasos podrían ser impulsar el inglés de toda la comunidad, tanto de académicos, de estudiantes, o sea, a veces ese sentimiento de que, bueno, mi inglés no es tan bueno. No, la idea es, entendemos que muchas veces en estos casos uno se acomoda a la persona que no habla inglés para incluirlos, para poder tener esa cohesión. Pero por otro lado, es súper importante hacernos la pregunta cómo como universidad podemos tomar pasos para todos juntos ir mejorando nuestro inglés. No es una cosa de que el inglés es mejor que el español, nada de eso. Lo único que resulta es que el inglés es un idioma que nos permite entendernos con personas
que hablan distintos idiomas, como lengua franca. En ese sentido, una vez se trató un experimento, no sé si conocen Esperanto, hubo unos académicos pensaron, vamos a inventar un idioma que tiene que ver más con raíces de otros idiomas latinos y vamos a instalar este idioma como la nueva lengua franca del mundo para que no tengamos que depender del inglés. Bueno, hubo muchos esfuerzos para promover el Esperanto en los años 90, por ejemplo, pero finalmente no llegó a ninguna parte y finalmente el inglés queda. Entonces, por un lado, es una opción que tenemos. Gracias, Maribel. ¿Mane? ¿Se puede opinar? Sí, por supuesto. Hola, es que quería también complementar un poquito lo que decía Maribel y presentarme, Michael. Yo trabajo junto a Maribel en la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales, entonces un poquito por eso los temas me son familiares. Y soy exalumna también del MI, así que eso es caso anecdótico, pero para que sepan. Yo creo que un tema que es bien relevante y que tal vez ahora ha sido mucho más evidente como oportunidad que apareció con esto de la pandemia, es el tema de tener acceso a trabajar con otras universidades, el poder bajar a los estudiantes el acceso a profesores, ¿cierto?, de otros grupos de alumnos que están en investigaciones, en cosas, esta cantidad de webinars que ha habido, esta cantidad de oportunidades que se están empezando a conversar, que le llaman COIL, ahí la experta es Maribel, pero esta cosa de compartamos la formación entre distintas instituciones, yo creo que también es una tremenda oportunidad que todas las universidades tienen en este minuto sobre la mesa, de gatillar ese hambre por saber más, ese hambre por la investigación de los alumnos y que lo vean que es más alcanzable y que, pucha, yo estoy en una universidad tal vez más chica, que no tiene estos tremendos laboratorios, nunca lo voy a poder hacer, versus ahora sí puedo de alguna forma participar en esa investigación con tal y tal persona, en tal y tal tema. Yo creo que a nivel como universitario completo, esto de todo lo que ha pasado con la pandemia y el haber ido y haber migrado a la virtualidad muy rápido, creo que es una tremenda oportunidad para usarla como intervención en ese sentido. Pero me gustaría agregar una cosita más a esta respuesta también, que hay otras herramientas. Aparte de los cursos COIL también ofrece una oportunidad muy importante, pero también hay herramientas que son de libre acceso, abiertos, como por ejemplo, Open Science, hay una cosa como Open, espérate que tengo aquí un stick. Bueno, donde básicamente son plataformas donde los académicos ponen a la libre disposición sus datos, toda la información antecedentes de las investigaciones, y pueden compartir eso con otros científicos y crear una comunidad científica en la web. Entonces, esos tipos de herramientas que están abiertos ahora, hay que aprovecharlos. Gracias, Maribel y Anita. No sé si alguien más quiere hacer. Claudio, adelante. Gracias. También quiero preguntarles a Maribel, y también quiero preguntarles a Yángelo o a Juan José, pero primero, Maribel, quiero preguntar lo siguiente, que ustedes cuando hablan de esto de superar las barreras, ¿cierto? Y hay que hacer hartas cosas, me gustaría saber cómo ven o qué papel juega la motivación detrás de quienes tienen que implementar esto. Porque muchas veces, algunas veces nos sentimos como obligados a implementar ciertas cosas, o definitivamente lo hacemos porque estamos convencidos de que eso va a tener los beneficios que evidentemente uno esperaría. Entonces, en ese contexto, en base, no sé si a la experiencia o lo que pudieron estudiar, si pudieran comentar algo sobre la motivación que está de quienes finalmente debiesen poder implementar esto. Bueno, claro, la motivación es básica. O sea, si uno no se motiva, no puede hacer nada. Entonces, un poquito compartiendo lo que se podría lograr, lo que se ha visto, que se ha hecho en otras partes, quizás alguna de las ideas nos puede quedar como algo que sí nos pueda motivar. Obviamente, hacer todo, o sea, uno dice, bueno, no se puede hacer todo, es mejor hacer algunas cosas bien.
y esas cosas que realmente también despiertan esa motivación de las personas. Entonces creo que eso es como un poquito el llamado, ir descubriendo qué cosas podrían hacer, cuáles son las cosas que tienen alguna evidencia que las respalda para no ir tratando de hacer cosas por hacerlas, sino que buscar las cosas que podrían tener un impacto y de ahí cuáles de esas nos hablan, nos motivan. Perdona, pero te preguntaba, Maribel, porque, por ejemplo, a mí me pasa como profesor, que uno puede distinguir muchas veces como el profesor con vocación, por poner un ejemplo, y el profesor que hace la clase, ¿eh? Que es más transaccional. Entonces, ahí, sin duda, y por lo que tú estás comentando, sin duda el de la vocación es mucho más útil, sobre todo para poder implementar lo que tú estás comentando, ¿no? No, por supuesto, ahí es donde tu presentación también de teorías C, nos damos cuenta de que finalmente si hacemos lo que nos motiva personalmente, lo vamos a hacer mejor, nos vamos a sentir más felices. Entonces, tratar o sea, creo que el llamado como educadores es tratar de orientar a las personas a que cada uno encuentre esa cosa que también los motiva para que lo puedan ir desarrollando y juntos ir avanzando desde esa base. Porque ese profesor que está haciendo la clase por hacerla, a lo mejor no la ha encontrado, no ha encontrado esa cosa que lo motiva. Entonces, eso encuentro que es como lo más fundamental. Sí, desde el punto de vista de Juanjo probablemente podrá complementar, pero quiero hablar desde ese lugar que les comentaba en un inicio. Como cuando tú preguntas, Claudio, de esta motivación, a mí se me viene también una diada ahí, como motivación, frustración, como hasta qué punto podemos alcanzar la motivación desde el lugar de trabajadoras, trabajadores, con el nivel de frustración por distintas situaciones de justicia, de injusticia prácticamente perpetuada en el tiempo. Entonces, primera idea que me surge a mí, motivación, frustración, y la segunda es la solidaridad y justicia social, como hasta qué punto podemos alcanzar solidaridad si no hay justicia social, si hay ciertos factores estructurales que impiden de que no todos tengan el mismo acceso a distintos derechos y situaciones de bienestar. Entonces, en tu pregunta me surgen esas dos diadas, como de la motivación, frustración, pero también de la solidaridad, hasta dónde es posible alcanzar la injusticia social desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, por supuesto. De hecho, Angelo, me hiciste pensar en algo que es más interesante, que es como, o sea, no sé, más interesante, que complementa justo a tu relato, que puede ser primero, ¿ah? La solidaridad o la justicia, por ejemplo. ¿Ah? Porque uno dice, si no tengo justicia, ¿cómo quieres que sea solidario? Y alguien que diga, bueno, pero a lo mejor, si soy solidario, a lo mejor la justicia se da por añadidura. Pero para eso, claro, tenemos que estar no solo convencidos de esto, sino que además tener claro que el que, por ejemplo, y esto es bien terrible lo que puedo decir en este sentido. Si yo soy solidario, estoy dando un paso adelante, que va más allá de, comillas, la vergüenza, muchas veces por hacer alguna cosa. De hecho, hoy día conversaba con un estudiante y él me decía que había pedido ayuda a la universidad porque estaba complicado en su casa y el encierro y una serie de cosas. Y yo le dije que buena tu preocupación por ti mismo, porque de alguna manera tuviste la valentía, que no todo el mundo tiene, de acudir a alguien que sabes que te va a poder ayudar. Pero para poder hacer eso, te tienes que querer tú mismo, o sea, harto, digamos. Y él me dijo, sí, sí, pero eso me costó darme cuenta. Entonces, en ese sentido, el dar paso, creo que la solidaridad es bien difícil el tema, porque ser solidario, de alguna manera requiere pasos previos, ¿cierto? Un poco lo que les comentaba hace un rato. Y por lo tanto, ahí como cuando tú indicas lo de la justicia, me hace mucho sentido tratar después de cuestionarse, bueno, ¿qué podría ser primero? Es como, por ejemplo, en algún minuto con el grupo C hablamos de la justicia, y la pregunta es, oye, ¿la persona, por ejemplo, es culpable hasta que se muestre lo contrario, o es inocente hasta que se muestre lo contrario? Y ahí evidentemente esas dos posturas que son súper distintas hablan justamente del tema del individualismo y el tema de la solidaridad.
Entonces, es interesante, da harto para pensar justamente el tema de la justicia. Sí, ahí yo quería agregar simplemente algunas reflexiones que tiene Amartya Sen en ese sentido, y cómo el tema de la libertad que se planteaba respecto a la solidaridad también es un desafío, porque hay ciertos grupos sociales que no pueden acceder a cierto acceso, o sea, a cierta libertad, por lo que habla Sen de su capacidad de agencia, de alguna manera, que son las libertades que la misma estructura social les permite. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado en nuestro país, que muchas personas con la situación del hacinamiento que viven, o cómo han vivido la pandemia, es muy distinto en algunas poblaciones, a diferencia de sectores de niveles medios. Entonces, en ese mismo sentido, es muy difícil hablar de estas libertades cuando el mismo sistema social o la estructura social no da las mismas libertades a todos. Entonces, yo creo que por ahí también lo que planteaba Ángelo de la justicia, de alguna manera, es cómo la sociedad permite ciertos niveles de libertad a las personas para que justamente ellas después puedan acceder por ejemplo, como lo plantea la teoría C. Yo estoy en desacuerdo un poco con eso de que la solidaridad sea tan libre desde la doctrina social de la Iglesia, pero si lo queremos ver desde la mirada económica, ¿cómo podemos pedir esa libertad si es que hay grupos que no la tienen? Entonces ahí yo creo que el concepto de justicia social se hace más desafiante al decir cómo el Estado, cómo los gobiernos permiten que las comunidades y las personas aumenten su capacidad de agencia para acceder a tener mayores libertades y en ese sentido tengamos mayor desarrollo. Gracias, Juan José. Michael tiene la mano levantada. Hola, sí, parece que me gusta intervenir un poco en estas conversaciones. La verdad es que me gusta mucho cómo se plantearon los temas. Claramente el foco central en la solidaridad. Lo que plantean desde la Iglesia Ángelo y Juan José es súper interesante. Y solo me queda la duda como de la implementación, porque para mí primero solidaridad por sobre justicia. Pero no porque la justicia no sea importante, sino porque siendo solidarios se implementan mejores sistemas judiciales, o mejores sistemas de justicia. El tema es que al menos hoy tendríamos que, estamos pasando por un proceso de reforma constitucional importante, pero reformar el librito, si es que no se reforman ciertos valores, si es que no se reforma estructura de personalidad o de formación incluso, queda en el libro, ¿no? Hoy día la Constitución garantiza el acceso a la educación, pero como no garantiza la calidad, nadie se preocupa mucho de la calidad del colegio. Entonces, yo entiendo esa lógica de ser solidario de forma individual, y uno podría declarar, de hecho contesté, profesor Claudio, su encuesta. En algún momento usted nos mandó una encuesta al magíster. Uno podría decir, yo soy súper solidario porque aporto 5.000 pesos a los bomberos mensualmente, porque en la campaña de la Teletón pongo 20 luquitas, y hago solidaridad. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es asistencialismo. Y lo que ocurre o caridad, claramente. Y lo que ocurre es que al final los que toman las decisiones importantes no son el individuo en solitario, no soy yo yendo a una marcha con 10.000, 100.000, 1 millón de personas, son grupos, son grupos, llámese grupos económicos, grupos de intervención, o como se le llama en inglés, los stakeholders. ¿Cómo hacer que esa solidaridad llegue a esos stakeholders? ¿Cómo hacer de que los stakeholders, que son los que finalmente toman las decisiones, se supone que escuchando a los que están en las bases, tomen la solidaridad como el primer punto para tomar la decisión? Ya, ahí es donde me choca, porque al final todo el mundo, e incluso yo creo que la mayoría de mis compañeros del magíster, todo el mundo se centra en la economía, pero no ven este otro factor que habla Claudio de la economía social, digamos, de que al final aumentar todos los factores permite que la utilidad sea mayor que aumentando solo un factor. Entonces, para no ser tan redundante, ¿cómo lograr que los stakeholders se empapen de solidaridad al momento de tomar sus decisiones y que afectan al resto, que afectan a las bases?
Esto es para cualquiera de los tres, digamos. Si quieren puedo tomar yo al menos el inicio de la respuesta, ¿eh? Que por lo menos yo veo. A ver, sentí un poco de un mensaje desesperanzador, por decirlo de alguna manera, de lo que tú nos comentáis, Michael, porque cuesta asumir esto. Yo debo decirte que yo tengo un mensaje más desesperanzador todavía. Siento que cuando hemos tenido una cultura, no una cultura, o más bien una cultura mundial, una historia mundial, basada en el individualismo de un día para otro, no es fácil, primero, echar pie atrás o avanzar. Cuesta mucho darse cuenta de eso. ¿Ya? Y no porque yo lo diga, sino porque los cambios son paulatinos en ese sentido. Eso es lo primero. De hecho, yo cuando partí con todo esto, y le comentaba a mis estudiantes, muchos de mis estudiantes que son de pregrado, están como bien interesados y bien empilados con esto. Y cuando hablo con los de posgrado, justamente el mensaje es el contrario. Y es porque hemos vivido situaciones que tienen que ver con el individualismo. Y definitivamente a lo largo de no solo nuestra historia como país, sino con nuestra historia como mundo. Entonces, lo primero que por lo menos yo siento es que es un mensaje que, dado que ya nos estamos instaurando en este tema, definitivamente uno tiene que empezar ya a interiorizarlo, ¿ya? Lo segundo es que esa interiorización tiene que ir definitivamente acompañado de algo que de verdad nos diga que es mejor. La teoría C nace en ese sentido para decir qué es mejor. Si yo tengo que ir donde alguien que le importa la plata, por ejemplo, una empresa, y le digo, mira, tú vas a ganar más plata, pero si te piensas en los clientes, él, si es racionalmente inteligente, me va a decir, hagamos el foco en el cliente, que es el primer paso para poder avanzar, ¿cierto? No solo con el convencimiento, sino que hay resultados detrás que ese señor va a poder obtener. Ahora, la pregunta va a ser otra después. Entonces, gracias a los clientes, entonces los ricos van a ser más ricos. La respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque en ese contexto, si bien él dice voy a ganar más plata, pero la gente va a estar más contenta, todo debiese ser productivo siempre y cuando todos estemos con esa mirada. Y el gran problema de que yo veo ahí es justamente que no todos vamos a tener esa mirada por lo menos en un corto o mediano plazo. ¿Ya? Ahora, como vuelvo a repetir, si racionalmente miramos, la teoría es súper clara. Es súper clara. Es cosa de sumar, como decía uno de mis estudiantes hace poco, me decía, es cosa de sumar. Suma lo bueno, sácale lo malo, y si eso da positivo, está ahí mejor que antes. Sí, sí. Entonces, en ese contexto, y desde el punto de vista racional, es más o menos obvio. El punto está, fíjense bien, el punto está en soltar la esencia, que es, en este caso, la empresa, y dejársela en manos de los clientes. Ese es el problema, sobre todo desde el punto de vista económico. Y eso tiene que ver con la autoestima empresarial y con la autoestima de las personas. O sea, ¿para qué? Fíjense bien, pregunta, ¿para qué voy a decirle mis objetivos a mi competidor? ¿Para que él me gane? ¿Me gane en qué? Es el desafío. ¿Me gane en qué? Si yo puedo ser más creativo, puedo ser más constructivo, puedo de verdad, como decía el profesor Hacks en algún minuto, la guerra no se gana derrotando al otro. Ojalá se gana abrazando al otro. ¿Y cómo lo abrazo? Con ética, con moral, con jugar en una cancha de buena lid. Y por lo tanto, en ese sentido, dejar, comillas, las cartas abiertas es fundamental, porque ahí de verdad la creatividad, la innovación, la preocupación por los demás va a salir a relucir. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que no estamos convencidos de eso. De hecho, el resultado en corto que les mostré del estudio que hicimos con mis estudiantes en marketing, de los casi 1.700 casos, arrojó justamente que no estamos todavía preparados para eso. La buena noticia es que nos podemos preparar, pero para eso necesitamos educación, tiempo y después convencimiento. Ese por mi parte es lo que podría contestarle ahí a Mike. Sí, quisiera complementar algo también en lo que preguntaba Michael, y también hay una pregunta de Felipe Asenjo a Juan José, que después también Juan José puede señalar algo en ese sentido, pero como para la doctrina social de la Iglesia, mucho de lo que hemos hablado hoy día de la dignidad, la solidaridad, la justicia social, y también lo que ponía Michael en torno a la participación, no son pilares que se pueden subdividir
y tener una priorización de ellos, sino por el contrario, son integrales e interdependientes. No podríamos primero poner la participación para después lograr la solidaridad, o la solidaridad para la justicia social, sino y ahí pensar éticamente nuestro desarrollo. Y abro la pregunta también. Nuestro desarrollo hoy día, en una perspectiva ética, en su fin último, ¿hacia dónde está apuntando? Está apuntando de manera interdependiente a estos valores que pongan la dignidad, la participación, la justicia, como lo señalábamos nosotros. Hay soluciones que surgen desde el ente público, surgen desde lo académico, pero no toman en cuenta la participación que vienen trayendo muchas comunidades hace tiempo. O en elementos de solidaridad podemos estar pensando solidaridad en forma asistencial, sin tomar en consideración muchas otras prácticas que desde mucho tiempo se vienen dando en territorio y por lo tanto creo yo, que una opinión más personal, hoy día este fin último ético está pensado en la maximización, está pensado en recursos, está pensado en utilitarismo, no está pensado en una lógica de poner a la persona en el centro, que es lo que nos convoca este seminario, y de ahí también el nombre de esta mesa, como estamos construyendo en comunidad. Estamos tomando en consideración opiniones incluso que son divergentes. Abro todas esas preguntas también como para poder pensar cómo realmente estamos buscando nuestro desarrollo en comunidad. Sí, simplemente complementar, yo me tengo que ir, así que voy a tratar de ser breve. Complementar que mi mirada pesimista e individualista del ser humano hay en toda la época, o sea, partiendo por Hobbes, que decía que el ser humano era un globo para el hombre, pero también hay miradas esperanzadoras como la que plantea la doctrina social de la Iglesia desde 1891 con León XIII, ¿cierto?, en la Rerum Novarum. En ese sentido, Chile también, si uno mira su historia, no siempre ha tenido una forma de funcionar individualista. O sea, ¿para qué decir cómo desde los años 60 en adelante se desarrollan los espacios de las juntas de vecinos, centros de madre, que hoy día quizás han perdido mucho desarrollo, pero en esos años, los años 60, años 70, estaban desarrollándose de una manera muy interesante el tejido social y que quedó truncado por los cambios que se hicieron, ¿cierto?, desde el 73 en adelante. Entonces también hay que mirar la historia de nuestro país, que no ha sido siempre un espacio individualista donde todos compiten contra otros, sino que esto ha sido un desarrollo que se ha instalado en un momento específico de la historia y así también puede cambiarse en un momento específico de la historia por la decisión de sus ciudadanos y por las miradas que se propongan. Ahora, en ese sentido, tomando un poco lo que decía la pregunta también que está ahí en el chat respecto al tema cultural, también lo ha dicho el Papa Francisco desde la Laudato Si en adelante, hoy con la Fratelli Tutti, que todos los pueblos tienen que rescatar su propia cultura. En ese sentido, nosotros somos expertos como chilenos en traer y probar como un laboratorio cosas que vienen de fuera, ¿cierto? Pero está claro que nosotros no somos Finlandia, por ejemplo, y no vamos a poder tener una educación como los finlandeses porque es otra la realidad allá. Tampoco somos Corea del Sur, ¿cierto? No vamos a tener ese desarrollo tecnológico de la noche a la mañana. Entonces, ese es un gran desafío, cómo nuestra cultura, cómo nuestra propia identidad la vamos reconociendo y desarrollando para poder proponer, como se llama este panel, un progreso integral. Es decir, donde todas las personas puedan acceder a ese desarrollo, pero también las distintas dimensiones de la persona humana puedan ser reconocidas. Y en ese sentido, yo creo que un desafío grande es dejar de mirarnos como individualistas y ver cómo desde nuestra esencia somos en relación. O sea, si no fuera por la relacionalidad, no existiríamos. Si no fuera por la relacionalidad, no generaríamos la familia. Si no fuera por la relacionalidad, no funcionaría el mercado, porque el mercado es gracias a la relacionalidad. Entonces, ¿cómo cambiamos el paradigma nuevamente? Porque esto tal vez es cíclico, hay momentos en que fuimos más relacionales, momentos en que somos más individualistas. ¿Cómo volvemos a recuperar esa esencia relacional que debiese estar en todo, la economía, la política? Y ahí lo que decía Ángelo, de la participación, de la mano de la solidaridad es clave, porque la solidaridad no es yo solo hago algo, sino yo me uno a otras personas. Por eso solidaridad es algo que se solidifica, que es sólido. Yo junto a otros formo una fuerza que puede ser en distintos espacios para ayudar a mis vecinos, para construir un país distinto, para defender mis derechos laborales, para infinitas cosas donde está la solidaridad. Entonces ahí también está ese cambio de paradigma que proponíamos en nuestra reflexión y que el Papa Francisco lo dice fuerte en la Fratelli Tutti. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Iguales que antes? ¿Igual de individualistas? ¿O con una mirada desde la solidaridad y la construcción en común
de este mensaje que decía él: nadie se salva solo. Eso es lo que hemos aprendido en la pandemia, y eso es también la solidaridad, que de alguna manera es una obligación, porque si no, no podemos sobrevivir. Es una obligación de sobrevivencia, no que se nos imponga, sino que para poder sobrevivir y construir en conjunto debemos ser solidarios. Nadie lo va a poner una pistola para que seamos solidarios, pero sí, de alguna manera, es un deber innato para poder construir junto con otros un país mejor, y un país al final que es una familia y no una agrupación de individuos aislados que cada uno vela por su bien particular. Gracias, Juan José, y también tomaste la pregunta de Felipe. Y para terminar, Victoria Pimentel, ¿quería comentar algo? Victoria, ¿estás ahí todavía? Ahí está. Hola. No sé si se ve bien. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por todo lo que nos dieron la charla. Yo también trabajo en la Vicerrectoría de Investigación y quería como dar un poquito una opinión. Creo que los que estamos acá, en el fondo, estamos porque nos interesa el tema social, o lo llevamos dentro un poquito, ¿cierto? Como seres humanos. Quizá todos debiéramos tener un poquito de esto. Por eso este es un comentario, es una idea, es eso, más que todo. Ya un poquito planteé mi consulta a Claudio, y lo que les quería un poco aportar es que dentro de toda esta charla que nos ha surgido, desde, como por ejemplo la familia, la educación, la universidad, la investigación, la política, lo que ha planteado el tercer grupo de los muchachos, por ejemplo. Entonces, la solidaridad, estas palabras que se nos han visto desde el año pasado, que se nos han mencionado tanto en televisión, en la calle, en la Plaza Italia, como de cierta manera quizás un poquito manoseadas tanto. Y es lamentable, porque de verdad, como no existen en la sociedad, se escuchan a cada instante, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el rol? Sin duda que es súper importante el rol del Estado y en todo esto que queremos conseguir. Ahora, para formar, digo yo, ciudadanos más solidarios, sin duda que, por eso pensé en la familia, sin duda que eso empieza cuando yo tengo un hijo, cuando tengo familia, empezar a formar desde ahí, luego en el colegio, la educación, en el colegio, en la escuela básica, en la universidad, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces, claro, pensamos en muchas cosas, pero los planes de acción no están hechos para formar ciudadanos más íntegros, más integrales, que seamos más solidarios. Lo primero que está, y lo más importante, es el dinero. También está ahí el tema del marketing, la economía y todo lo demás. Y por último, lo último que voy a decir es que, en el fondo, sin citar a mucha gente que yo haya leído, qué sé yo, no soy muy buena lectora, pero sí de repente sigo a algunas personas como en las redes, ¿no? Gente que da sus charlas y cosas. Escuché algo de una chica por ahí que en el fondo hablaba de que en el fondo está formando a una sociedad, sobre todo latinoamericana, hablemos, y que en las escuelas se le está enseñando y se nos está formando a los niños, quizá no en Chile, pero sí en algunos países latinos, se le está formando y se le está criando como muy víctimas. Entonces, cuando tú formas niños desde chiquitos muy víctimas, en el fondo, ¿qué pasa? Que crecen chicos que tienen autoestima muy bajita, en el fondo, va siguiendo a líderes y políticos que en el fondo ¿cómo podría decir? Nos
nos llevan a lo que es el populismo y a la consecución de cosas o temas que estamos nosotros en esto ahora, estamos en lo mismo, de que en el fondo estamos creyendo muchas veces que esto puede solucionarnos la vida. Entonces, esa es como un poco la opinión de que de repente el rol, claro, de los políticos y del Estado es súper importante, así como de las familias, como nosotros mismos, que estamos criando, padres y madres en el fondo, y las familias que se están constituyendo. Esa era un poquito mi opinión, que es un poco como que siento, como de repente, como que muchos quieren hacer muchas cosas, pero hay una fuerza tremenda que está como en contra de todo esto. Pero bueno, hay que tener fe y yo creo que también el amor es lo más importante. ¿Puedo responder a ese Sí, comentario un poquito? Sí, y con eso ya Ya, cerramos. ya. Bueno, desde la psicología y la ciencia cognitiva, siempre sabemos que el enemigo más grande que tiene cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Nosotros mismos diciéndonos lo que se puede, lo que no se puede hacer. Nosotros, las excusas para no hacer algo, para no poder hacer algo, son millones y son muy fáciles. La mente es muy hábil en encontrar siempre las excusas y las cosas que te digan que no lo puedes hacer. Entonces, por eso mismo es tan importante, claro, en creer en las capacidades de cada persona, creer que no, o sea, me gustó mucho, o sea, me hizo mucho sentido lo que mencionó Claudio, donde decía que para que exista solidaridad es importante la libertad como base, porque si no, estamos haciendo, si todo el mundo se siente obligado, pasa de que nosotros todos nos sentimos víctimas, entonces va a ser muy difícil lograr las cosas, lograr cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, lo más importante es que cada niño se crea en lo que sí puede hacer, que encuentren los caminos de lo que se puede lograr, claro, en conjunto con todos los demás. Y la solidaridad, sin duda, es algo fundamental para que eso se logre también. Y las condiciones tienen que estar, por supuesto, pero es cierto que esa sensación de que esto de que ser víctima o que uno tiene que pensar tal porque tiene tal calidad, o sea, por ejemplo, si soy mamá, entonces voy a tener problemas para trabajar o voy a tener, uno siempre se puede decir cosas así y es justamente lo que uno siempre tiene que ir apagando para si quiere hacer cualquier cosa. ¿Cómo lo podemos hacer? Poner eso en el contexto de esto de mantener esa libertad y mantener la posibilidad de creer en la capacidad de cada uno en este sistema. Creo que es algo importante. ¿Claudio? Sí, solo quiero redondear justamente la idea que estás comentando respecto a lo que plantea Victoria, que cuando uno analiza, por ejemplo, el capital social, lo que se puede hacer, no solo desde el punto de vista de la familia, que creo que estamos todos muy de acuerdo, sino que también tiene que ver con fortalecer las confianzas y por lo tanto esto de autoestima, incluso, un poco ligado a lo que tú estás comentando ahí, Maribel, y no solo autoestima, sino que también a qué cosas nos provocan, ¿cierto?, el contexto en el cual estamos. Si uno mira el capital social, lo más bajo es la confianza, por lo menos lo que yo he estudiado, y lo segundo más bajo tiene que ver con las redes y la socialización detrás. Entonces, en ese contexto pareciera ser que hay que, de alguna manera, un poco con lo que comentaba, ¿cierto?, hace un rato Juan José, si mal no recuerdo, básicamente es volver un poco a algunos estados, sobre todo en nuestra historia, donde sí han sido efectivos esas formas de tener redes, de relacionarnos y también de ir obteniendo mayor confianza frente justamente a nuestro contexto, a nuestro entorno, dado que somos seres sociales, naturalmente. Sí, solo ahí termino, ¿no?, como el tema de la asociatividad. Muchas gracias también, Claudio, por colocarlo. O sea, si no fortalecemos la asociatividad, es muy difícil poder avanzar a lo que hemos pensado como este progreso integral en comunidad. Entonces,
muy agradecido porque se conjugan distintos factores desde la solidaridad, participación, asociatividad, y que finalmente eso nos va a llevar realmente a un cambio. Muchas gracias a todos por haber participado, especialmente a nuestros panelistas. Ahora los dejamos invitados, bueno, estamos un poco tarde, pero a la 1 empezó una misa online, que les dejo el link ahí. A las 3 es el último panel del Congreso, que la Isabel Margarita les dejó el link también en el chat. Y después de eso viene la obra de teatro online, El Gran Teatro del Mundo, producida por la compañía Teatro Segundo Piso. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.